Cuando hablamos de identidad de las personas adoptadas, claro, tiene un sentido distinto, una peculiaridad. Por supuesto, las personas adoptadas tienen la misma, se construyen de la misma manera que cualquier persona, evidentemente, desde su origen. ¿Qué pasa? Que normalmente o habitualmente no tienen la información, la posibilidad de generar su propia historia, porque hay alguna parte de su vida que puede ser que desconozcan. Hay una cuestión fundamental, y es que en las familias adoptivas muchas veces, sobre todo antes, yo creo que ahora hemos mejorado mucho en eso, se creía que es que el niño, la niña que venía a mi familia, cuando lo adoptaba, empezaba su vida. Y nos olvidábamos que no tiene que ver, empezaba su vida en común con nosotros como familia, pero no empezaba su vida como persona independiente, irrepetible y auténtica. Empezaba desde mucho antes de conocerlo nosotros, ¿no? Entonces, la identidad en las personas adoptadas tiene doble significado o mucha más importancia, porque generalmente tienen dificultad para poderla construir, porque no siempre tienen toda la información. Una persona que no es adoptada, que nace, crece, la cuida en la familia biológica, bueno, pues desde que se gesta hasta que luego se independiza, tiene un continuo en su vida, pero en las personas adoptadas siempre hay una ruptura. Y esa ruptura hace que cuando tengan que generar la identidad, cuando tengan que reconocerse, definirse, haya siempre alguna parte que les cueste encontrar o les cueste tener. Entonces, de ahí la importancia que tiene la identidad para cualquier persona, de ahí que sea un derecho humano, pero que además en el sentido de el valor que tiene para la persona adoptada todavía sea mucho mayor. Entonces, esa es la identidad es lo que yo soy, cómo yo me reconozco a mí misma, en todo lo que soy, en todo lo que es mi historia de vida y en todo lo que es esa parte genética y todo lo que ha pasado desde el momento de la concepción hasta la actualidad. Bueno, pues el derecho a la identidad tiene que ver con que tener toda la información que permita que yo pueda construir mi relato, mi historia, mi biografía. Y eso tiene doble sentido, volvemos otra vez con unas peculiaridades distintas en el caso de las personas adoptadas. Decíamos, las personas adoptadas tienen un relato anterior al del momento en que inician su vida con la familia adoptiva, y esa información anterior no siempre la tienen, pero tienen derecho a tenerla. Entonces, hace tiempo era un derecho que no se reconocía, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que tu vida empezaba en el momento que eras adoptada, y lo de anterior no importaba, porque no habían podido, porque no te habían querido, pues eso no tenía relevancia, porque no afectaba a tu vida. Bueno, ya sabemos perfectamente que todo afecta a la vida de uno, sabemos perfectamente que hasta la gestación, todo el cómo se vive un embarazo afecta después a cómo crecemos y cómo nos formamos, con lo cual ya no se sostiene bajo ningún concepto el pensar que la vida anterior al momento de la adopción no tenga valor para la persona adoptada, porque le permite construir esa identidad. Y eso está recogido hoy en todos los tratados, en toda la legislación, y en España, por supuesto, también. Entonces, actualmente ese derecho lo tiene la persona adoptada por encima de cualquier otro derecho. Por ejemplo, si hablamos de ese conflicto que puede darse en un momento determinado con los derechos de la persona adoptada a conocer su realidad, su información personal de toda su vida, el derecho de la familia adoptiva, pues a lo mejor a tener esa privacidad y a que, bueno, pues que su realidad no sea conocida, y el derecho a la familia biológica al anonimato. Bueno, pues esos tres derechos que en un momento determinado se ponía en valor el derecho de las personas adultas, es decir, de la familia adoptiva o de origen, ahora no. Ahora por encima está el derecho de la persona adoptada a conocer su historia de vida. Dentro de lo que decía antes, de que el derecho que tienen las personas adoptadas a conocer su historia de vida, su biografía completa, pues las familias adoptivas tenemos que ser respetuosas y reconocerlos. Tenemos que ser conscientes de que nuestros hijos y nuestras hijas nos miran a nosotras. Es decir, si nosotros no validamos esa necesidad de conocer, ellos van a pensar que cualquier conocimiento que tengan de su realidad va a ser malo, o puede ofendernos, o puede hacernos daño.
Y puede entrar eso que nosotros en adopción hablamos tanto y que además se da tanto, que es el conflicto de lealtades. Que nuestros hijos pueden pensar en un momento determinado que buscar sus orígenes puede dañarnos a nosotros como familia adoptiva. Tenemos que estar por encima de eso. Es decir, nunca va a dañar ni va a afectar al afecto, al amor, al vínculo que puedan tener nuestros hijos con nosotros el conocer su identidad. Todo lo contrario. Hay un elemento fundamental y es que las personas que quieran buscar sus orígenes, que quieran conocer su realidad biológica, no lo pueden hacer de forma directa. Es decir, no puedo ir y decir, pues mira, quiero conocer a mi madre, dame el dato de mi madre que yo la llamo y voy. Porque requiere una preparación y una formación importante, porque a nivel afectivo y emocional es un momento vital para las personas adoptadas, el reencontrar información, a lo mejor ni siquiera reencontrarse con las personas, sino en tener información que nunca han tenido y que a lo mejor tanto han deseado o tanto han inventado. Hay un derecho a la identidad, hay un derecho a la información reconocido, pero nos falta poner los recursos para que yo pueda tener ese derecho con garantías de éxito. Y garantías de éxito no quiere decir encontrando a la familia o teniendo toda la respuesta que yo busco. La garantía de éxito quiere decir que a mí o a la persona adoptada esa información me permita construir de forma positiva mi identidad. No tener información que luego yo no sepa gestionar, porque no es información sin importancia, es información vital. Entonces, desde luego, la petición y donde debemos empezar a trabajar es en todo ese proceso de búsqueda de orígenes, hecho en condiciones, con profesionales que estén formados para que puedan preparar sobre todo a las personas adoptadas, pero también a las familias para que podamos acompañar a nuestros hijos y a nuestras hijas en esa búsqueda, ¿no?